Buenas noches, te habla Gabriela Orozco, su informante de confianza. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Sabía usted que la silicosis en el sector de construcción es una de las enfermedades directas más comunes? Bueno, le vengo a explicar el día de hoy sobre un caso del señor John Rubio y de los desafíos de la seguridad ocupacional. Tradicionalmente, hay más de 230 casos en el mundo y en Colombia diariamente, porque es una enfermedad que se da a raíz de los cortes, demoliciones, colapsos de materiales. Aquí les vengo a hablar sobre un caso muy importante, uno muy conocido particularmente, sobre el caso de John Rubio, un trabajador de 40 años, un cargo de operador de cortes de concreto y de una empresa llamada Construlíneas. No sé si les ha sonado ese lugar. Este caso particularmente ha llamado mucho la atención porque es un caso que ha salido a raíz de una de las enfermedades directas pero muy poco conocidas, como es la silicosis. Es una enfermedad pulmonar irreversible, causada por la exposición prolongada de partículas de silicosis cristalinas. Esta sustancia está presentada en muchos materiales de construcción, como el concreto, el ladrillo o el granito. La falta de medidas de protección adecuadas han convertido esta enfermedad en un problema de salud público, no solo público, en el sector de construcción. El señor John Rubio empezó a experimentar síntomas severos tras años de exposición al polvo, la silicosis en su trabajo. El uso intermitente de EPP, equipo de protección personal, y falta de controles ambientales adecuados llevaron a su diagnóstico de la silicosis. Agentes contaminantes. La silicosis es transmitida presentada por el polvo, generalmente por el corte de concreto, algo a lo cual están expuestos mayor parte de su tiempo laboral. Inhalada directamente desde el sistema respiratorio. Las causas de seguridad y salud en el trabajo. Ausencia de ventiladores localizables, ausencia de localizadores, falta de monitoreo ambiental en el aire o de supervisión en este caso, falta de monitoreo de los EPP adecuados, particularmente en estas áreas, incumplimientos de normas de la resolución 1792 de 1990 y del decreto 1072 del 2015, los cuales no han sido puestos a prueba o evaluar en este caso. La falta de evaluaciones periódicas a raíz de los años y de todo lo que esto concluye ha hecho que esta enfermedad avance, en este caso tan particularmente. En el decreto 1470 del 2014 en Colombia, incluye la silicosis en la tabla de enfermedades laborales, código 094, asociado a exposición prolongada en silicosis vía respiratoria. Los diagnósticos en este caso son: requieren estudios clínicos, radiografías de tórax, experimental, historia ocupacional y evaluaciones por médicos laborales. Aquí lleva la pregunta: ¿ha habido una investigación del LD? La ARL inicia una investigación formal que incluye entrevistar víctimas, técnicos, revisión de condiciones laborales y evaluación de exposición del riesgo. El PSL, pérdida de la capacidad laboral. Tras el diagnóstico, una junta médica determina el porcentaje de afectación, en este caso de John Rubio. Fue valorado en una PSL del 35%, lo que otorga una pensión parcial, o fuertemente identificado no lo fue. En el manual del FUREL del Ministro de Trabajo de la Resolución 2346 del 2007, exámenes ocupacionales se realizaron antes de o no se realizaron. En el artículo de la OMS y la OIT sobre silicosis, se entrevistarán a los médicos laborales y documentales de la ARL,
Habrá limitaciones, dificultades de acceso a información interna en la empresa, reintegrancia en empleados laborales. Vamos a resumir un poco el hallazgo que encontramos. La exposición prolongada en la silicosis sin protección adecuada, la cual causa directa la enfermedad. El diagnóstico fue avalado por una junta médica y reportado conforme al decreto 1477 del 2014. La empresa incumplió las normas SST, lo que aceleró el determinado de la salud a la enfermedad que podría haber sido. Las recomendaciones en este caso son un sistema exterior con los EPP, las zonas críticas, uso obligatorio de un filtro, P100, capacitaciones contra SST, vigilancia médica ocupacional y supervisiones estrictas, súper estrictas a la ARL y el ministro de Trabajo. ¿Sabía usted el impacto tan fuerte que causa esta evidencia en una enfermedad preliminar, cómo afecta a una persona en la vida de su trabajador, además de perder gran parte de su vida, de su trabajo laboral en una empresa? Bueno, mi nombre es Tatiana Mosquera y a continuación les vengo a informar acerca de las causas de la silicosis desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo. Se dice que una de las causas es la ausencia de ventilación localizada, la falta de monitoreo ambiental del aire, no se brindan los EPP adecuados ni las capacitaciones necesarias. También se dan incumplimientos de normas como la resolución 1792 de 1990 y el decreto 1072 de 2015. Se evalúa periódicamente la salud y no es realizada correctamente. En el marco teórico del decreto 1477 de 2014 colombiano, incluye la silicosis en la tabla de enfermedades laborales y en el código 094 asociado a exposición prolongada a silicio libre y respirable. Se presentan los diagnósticos que se requieren estudios clínicos como radiografía de tórax, espirometría, historia clínica ocupacional y evaluación por medicina laboral. En esto encontramos el FUREL, que es el formulario único de reporte de enfermedades laborales. Estas herramientas son para reportar casos sospechosos de enfermedades laborales que se llenan por el empleador o la EPS y es enviado a la ARL. Se hace una investigación en la ARL y esta inicia una investigación formal que incluye entrevistas, visitas y técnicas de revisión de condición laboral y evaluación de exposición al riesgo. La PCL, que es la pérdida de la capacidad laboral, tras el diagnóstico en una junta médica determina el porcentaje de la afectación de Juan Pérez, que fue uno de los empleados que fue valorado con una PCL de 35%, lo que otorga pensión parcial. Una fuente de información es el decreto 1477 de 2014 en el manual del FUREL del Ministerio de Trabajo. La resolución 2346 de 2007, donde se le realizan exámenes ocupacionales, y en el artículo técnico de la OMS y la OIT sobre la silicosis. Se entrevistan con médicos laborales y documentos de la ARL, donde se encuentran limitaciones como la dificultad de acceso a informes internos de la empresa,
reticencia del empleador o colaborar con la investigación. Estas informaciones son incompletas en el registro médico inicial. Y en el resumen se encuentran hallazgos a la exposición prolongada del silicio y sin protección adecuada, que fue la causa directa de la silicosis. El diagnóstico fue evaluado por una junta médica y reportado conforme al decreto 1477 de 2014, donde la empresa incumplió con las normas de la seguridad y salud en el trabajo, lo que aceleró el deterioro de la salud del trabajador. Le dan unas recomendaciones a implementar el sistema de extensión del polvo en zonas críticas, el uso obligatorio de respiradores con filtro P100, capacitaciones constantes en la seguridad y salud en el trabajo, la vigilancia médica ocupacional periódica y la supervisión más estricta por la ARL y el Ministerio de Trabajo. Este impacto en este caso pone en evidencia como una enfermedad prevenible, puede afectar de forma permanente la vida de un trabajador. Además, refuerza las necesidades de una cultura preventiva en seguridad y salud laboral en el sector construcción. En este caso tenemos unas preguntas que le vamos a dejar a consideración para que ustedes se la respondan. Una de estas es que qué medidas adicionales podría haber tomado la empresa. ¿Crees que la legislación actual protege suficientemente al trabajador? La tercera sería, ¿cómo debería actuar la ARL ante la reincidencia de las empresariales? Muchísimas gracias. Le dejamos estas incógnitas para que se las respondan ustedes.